ahora mismo y cómo la jurisdicción en Argentina está tratando pues de conocer este fenómeno o de buscarle de pronto solución. Vamos a presentar un poco acá nosotros el estado de cosas pues que también vivimos en el narcotráfico y cómo lo tenemos. Los invito también muy respetuosamente a que diligencien el acta de asistencia, que está colgada en el chat de la conversación, y ahí podemos también escribir nuestras preguntas que tengamos presente para hacerlas ahorita al final. Bueno, ¿qué podemos decir sobre el narcotráfico en Colombia? El narcotráfico en Colombia pues es un fenómeno complejo que nos ha causado dolor, sangre en el pueblo colombiano. Es una forma de criminalidad organizada, ¿verdad? Donde el fenómeno de investigar pues debe tener en cuenta que se combinan estructuras ahora mismo en este fenómeno, estructuras clandestinas, flujos financieros internacionales, la corrupción, la violencia. Ya estamos viendo el uso de tecnología de avanzada. Entonces, tanto en Argentina como en Colombia, las investigaciones y los métodos investigativos pues han venido evolucionando desde modelos reactivos, ¿verdad?, centrados en decomisos y capturas de la droga y de personas, hacia esquemas de inteligencia criminal, donde se fortalezca la operación, donde se fortalezca la persecución de patrimonios que se han obtenido de manera ilegal. Entonces, lo investigamos de una forma en que el narcotráfico, pues, lo vemos como ese transporte de drogas y que conlleva que las investigaciones modernas buscan reconstruir la cadena criminal que se genera por el fenómeno del narcotráfico. ¿Y cuál sería esa cadena criminal? Empezamos por la producción del narcótico en nuestras selvas, en nuestros territorios, el abastecimiento de precursores químicos. Para la producción acá en Colombia necesitamos químicos que fortalezcan y preparen el material, el transporte, la logística, el financiamiento de esta actividad criminal, donde se generan redes de corrupción, donde se generan estructuras armadas, ¿verdad? Y donde ya vemos vinculación de armas, minería ilegal y grupos armados ilegales, que ha sido una de nuestras tragedias como país, afrontar estos fenómenos de guerrillas, de subversión armada en nuestro territorio. Entonces, creemos que el objetivo no es únicamente incautar las drogas, también es probar, uno, la existencia de la organización criminal como tal, los famosos carteles, y Colombia, pues en los años 80 y 90, vivió de manera terrorífica la aparición de estos carteles y su guerra contra el Estado. La existencia de estas organizaciones se presentan diferentes roles a partir de los capos, las escuelas de sicarios, los grupos sicariales, y generan origen ilícito en estos fondos, ¿verdad? Llevar la droga a los Estados Unidos pues genera grandes cantidades de dinero, de dólares que ingresan a las economías ilegales en este país. Entonces vemos acá ya cómo este fenómeno del narcotráfico en Colombia pues ha ido afectando nuestra sociedad, ha ido afectando el territorio, y aquí las técnicas de investigación utilizadas, la vigilancia física y el seguimiento, observar los movimientos de vehículos, depósitos, rutas del narcotráfico en Colombia, seguimientos encubiertos, grabaciones, fotografías, control de reuniones, vigilancia de los puertos. Aquí observamos cómo nuestra Armada Nacional incauta, y el término sería hacer labores de interdicción en nuestros mares. Colombia pues tiene salida al mar Pacífico, salida al mar Caribe, y aquí tenemos los famosos submarinos o mini submarinos, mini sumergibles, que las redes del narcotráfico utilizan para transportar por el Pacífico colombiano, también en cercanía con Ecuador, las drogas a México. Tenemos también el fenómeno de los cultivos ilícitos de coca en nuestro territorio, ¿verdad? Cómo este cultivo se ve en zonas apartadas de difícil acceso, donde el Estado no ha llegado con todas las capacidades, y los campesinos pues se ven obligados por los grupos armados, por los carteles, a seguir en estos cultivos y hacerle procesamiento. Dentro de otras formas de investigación están las intersecciones de comunicaciones,
las escuchas telefónicas, la intercepción de mensajería, el monitoreo de las comunicaciones digitales. Todo eso pues bajo el amparo de la justicia y con la supervisión de los jueces, la fiscalía. Entonces en Colombia la fiscalía puede solicitar interceptaciones con control judicial posterior o concurrente según el acto investigativo y la etapa procesal. La Corte Constitucional en Colombia ha exigido pues que se debe presentar una necesidad, una proporcionalidad, una finalidad legítima, temporalidad limitada para hacer estas interceptaciones. Aquí vemos un fenómeno de la incautación de la droga como tal, vemos el fenómeno que afrontamos en los años 80 y 90 con el narcoterrorismo a cargo de los carteles de Cali, los carteles de Medellín y la figura del capo Pablo Escobar. Aquí vemos también la interdicción marítima. Somos un país que estamos en costas, que tenemos acceso a mares, demasiada agua territorial que hay que cubrir y nuestra fuerza pública pues tiene que ejercer la interdicción en áreas marinas para que se haga el control efectivo de la incautación de las drogas. Tenemos también el fenómeno de la aspersión aérea para controlar el cultivo a través del glifosato, algo que generó debate a nivel mundial y a nivel de Colombia por la contaminación que se estaba presentando con el glifosato en nuestras aguas, en nuestros bosques, áreas protegidas, en las selvas y que afectaba también a los campesinos. Entonces fue un fenómeno que nosotros y que todavía pues Colombia está como en un debate si ese sería el mejor método para erradicar de manera efectiva el narcotráfico. También tenemos la erradicación manual. La erradicación manual la puede hacer la fuerza pública, la policía, el ejército, también personal civil preparado, vigilado por la fuerza pública para erradicar de manera manual el cultivo de coca, ¿verdad? Haciendo un comparativo entonces entre de pronto Colombia y Argentina, pues los contextos históricos, Colombia, un país que ha vivido conflicto armado, que ha tenido un narcotráfico históricamente integrado entre territorios, selvas, territorios apartados, conflicto armado, guerrillas, paramilitares. La intensidad de la violencia de pronto en Argentina, pues, tiene una menor violencia relacionada al narcotráfico, alta presencia de carteles y de grupos armados en Colombia. El rol militar en Argentina más restringido, el rol militar es de participación activa con el apoyo de los Estados Unidos en equipo, armamento, equipos, aviones, drones. La inteligencia, pues nuestra inteligencia presenta una intensa actividad en la investigación del flujo de dinero, de los carteles, para poder interceptar, para poder incautar la droga. La cooperación internacional, pues un poco limitada en Argentina, en Colombia altamente desarrollada por la cooperación con los Estados Unidos, justicia especializada. Vemos de pronto que en Colombia hay fiscales y jueces especializados en este fenómeno del narcotráfico. Como conclusión, combatir el narcotráfico pues requiere que no solamente sean los operativos policiales. La experiencia histórica ha demostrado que se deben tener estrategias más eficaces como la seguridad, la inteligencia financiera, el desarrollo rural, la cooperación internacional, el fortalecimiento institucional, la prevención social. Entonces debe ser una política integral, una política que busque que este fenómeno pues, pueda ser controlado de manera efectiva. Esa sería como el mensaje final, si realmente esta guerra de 40 años contra las drogas de manera genérica y contra un fenómeno criminal como el narcotráfico, pues identificar la forma en que debe ser combatido eficazmente. Entonces aquí tenemos como la visión integral que debemos tener para combatir este fenómeno en nuestra América Latina. Aquí pues el doctor Lucas nos está mostrando el estado del narcotráfico en Argentina. Aquí pues hice un recorrido de cómo nosotros pues hemos vivido este fenómeno a nivel Colombia a partir de la década de los 80, de los 90, cuando se enfrentaron los carteles de la droga con una guerra abierta, terrorista contra el Estado colombiano, ataque a la fuerza pública. Y en este punto el doctor Lucas nos comenta del testigo con su identidad oculta. Nosotros acá en Colombia tuvimos un fenómeno, se lo comentaba con el doctor Jaidir, nuestro docente acá de Derecho
que tenemos acá, especialistas de derecho penal, tuvimos los jueces sin rostro, doctor, en el 90 y 91 bajo el gobierno de César Gaviria. A través de decretos se autorizó que los jueces fueran desconocidos dentro del proceso penal, algo que terminó en el 99 por muchas críticas a nivel internacional, a nivel nacional, sobre la identidad. Y aún así Colombia, pues, en la época del terrorismo de los carteles, murieron alrededor de 19, 20 jueces sin rostro, ¿sí? Y se encontró de pronto la ineficacia de esa norma de ocultar la identidad del juez que investigaba, del juez que acusaba y sancionaba a los grandes carteles de la droga en Colombia. Bueno, gracias por escucharnos. Los escuchamos a ustedes ahora sobre preguntas que tengan, tanto en el chat, podemos hacerle acá al doctor Lucas sobre este fenómeno, que es un fenómeno que nos está impactando a nuestros países y que es un fenómeno que Colombia pues lo ha vivido en carne propia, con sangre, con pérdida de sus hijos, en la fuerza pública, en la población civil. Y bueno, queremos escucharlos, entonces podemos hacer las preguntas que tengamos. Los escuchamos.